Gracias a Dios que Dios es amor, ¿verdad que sí? Génesis 19, por favor. Génesis 19. Les llamaré la atención a las palabras trágicas encontradas en el versículo 16, donde dice la Biblia simplemente, y deteniéndose él. Y deteniéndose él. Nos describe el carácter y conducta de un hombre llamado Lot, quien Dios envió mensajeros, ángeles, advirtiéndole que él iba a destruir a Sodoma, donde Lot moraba con su familia. Sin embargo, con toda y tan clara advertencia de estos mensajeros que vinieron a él, considerando lo que estaba a punto de suceder y lo que él pudiera arriesgar perder personalmente, su esposa, su familia, aún a pesar de todo, se detuvo. Esa palabra detuvo o deteniéndose es la palabra utsero en hebreo, que simple y sencillamente significa el parar una cosa, el impedir que siga en movimiento, el suspender una acción. Lot cometió uno de los errores más grandes en la fe, que normalmente acumula y produce consecuencias negativas y destructivas en nuestras vidas. Utsero, se detuvo. Hay algo muy importante que debemos de entender, que en la fe nunca hay lugar para detenernos de hacer lo que es correcto o obedecer lo que es correcto. En Hebreos 11:1 la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, dice la Biblia, por la fe alcanzaron. O sea, alcanzaron implica lo que está por delante. Nadie va a alcanzar nada jamás en su vida espiritual si solo se queda en el mismo lugar. Porque por fe, dice la Biblia, andamos y no por vista. La fe nos impulsa hacia tomar el siguiente paso en nuestras vidas, sin importar las circunstancias, las dudas, nuestras opiniones y incertidumbres. La Biblia nos aclara que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. Muchos estamos tan acostumbrados a tomar pasos calculados. Solo tomamos pasos que nos garantían éxito, que nos garantían triunfo, prosperidad, seguridad. Pero Dios nos llama a vivir una vida de fe. Una vida que debemos poner en práctica yendo hacia adelante. En Éxodo capítulo 14 encontramos la historia del pueblo de Israel habiendo dejado Egipto. Iban camino en una nueva jornada con el Señor. Dios tendría la teocracia sobre su pueblo. Él iba a ser su rey. Y los estaba encaminando por el desierto y llegaron a un mar rojo. Un mar inmenso por esas regiones. Un mar bravo, un mar grande donde los barcos navegaban por ese mar. Y llegaron allí y el pueblo de Dios, dice la Biblia, que se detuvo. Que se quedaron en su lugar. Y en el tiempo que se quedaron ahí ante el mar rojo, Faraón venía con su ejército para matarlos. Ellos comenzaron a quejumbrarse, a declarar que Moisés los había traído aquí para morir. Comenzaron a quejarse y decir, bueno, si nos hubiéramos quedado en Egipto, pues no estuviéramos aquí, mejor hubiera sido quedarnos allá, esclavos, que llegar aquí a morir. Sin embargo, el mensaje de Dios hacia Moisés no fue, tienen razón, ¿qué hice? ¿Para qué los traje hasta aquí si no voy a abrir el camino del mar? No, Dios no dijo eso. Dios le regresa el mensaje a Moisés y le dice sencillamente, di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que marchen.
Le estaba diciendo el Señor a su pueblo que no se detengan, que no se detengan. La fe es la gasolina que debe estar en todo momento impulsando el vehículo de nuestras vidas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza, esto nos habla de no dejar lugar para la duda. El ser resueltos en la vida, de saber en quién confiamos. La convicción implica el ser persuadido, seguro, convencido. Por esto en Hebreos 11:6 la Biblia nos dice que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. En otras palabras, Dios nos declara que no hay otra manera de agradar a Dios. Escuche, no hay otra manera de agradar a Dios. Dios no se agrada cuando usted y yo podemos tomar el crédito. Dios no se agrada cuando usted y yo logramos triunfar personalmente sin Él. A Dios no le agrada cuando usted y yo tenemos todo bajo control de tal manera que dejamos la vida de oración y dependencia de Él. A Dios no le agrada. Dios quiere agradarse a través y únicamente por medio de nuestra fe en Él. Qué importante es no detenernos en la fe. Dice la Biblia, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Un vehículo no se puede mover a menos que tenga combustible o electricidad, aquellos que tienen carros eléctricos. No importa qué bonito sea su carro, si no tiene lo necesario para moverse, no se va a mover a ningún lado. Ahí se va a quedar. Pues la Biblia dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Es necesario creer que le hay. Todos estos grandes cristianos en el Hebreo 11 lograron cosas grandes para Dios por la fe. Sin duda alguna enfrentaron momentos catastróficos, momentos de desesperación, momentos de persecución, encarcelados, abandonados, momentos donde pensaban que su vida iban a morir por negar por no negar a Jesús, a Dios, y enfrentados por grandes pruebas. Sin duda alguna tenían toda la razón, humanamente hablando, por el detenerse. Pero cada uno de estos grandes cristianos en Hebreos 11 fueron grandes, no en ellos mismos, pero fueron grandes en su fe en el Señor. Por la fe alcanzaron grandes cosas porque no se detuvieron. Como cristianos debemos siempre estar creciendo en la fe, dice la Biblia. Es un deber, es una virtud en la vida cristiana. En 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15, por favor. En el versículo 58. Dice el versículo 58 así. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo usa palabras muy fuertes, muy grandes, importantes. Dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, y todavía añada, siempre. Siempre. O sea, en otras palabras, mi hermano, hermana, usted y yo debemos de siempre ir hacia adelante en la fe. La Biblia nos dice en Hebreos que nosotros no somos de los que retroceden. En la vida cristiana implica la palabra de Dios que siempre va a ser una vida hacia adelante. Si usted no es un mejor cristiano hoy que fue el año pasado, usted no está avanzando. Si usted no está sirviendo al Señor más que lo hizo el año pasado, usted no está avanzando. Si usted no está dando más al Señor este año que el año pasado, usted no está avanzando.
Si usted no está orando más que lo que oraba el año pasado, usted no está avanzando, no está creciendo. Si no tiene una mejor, más íntima comunión con Dios, usted no está avanzando, no está creciendo. Querido hermano, entienda una verdad importantísima, que no podemos detenernos en la fe. Segunda de Pedro, por favor, capítulo 3. Versículo 18 dice la Biblia así: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Una vez más, Pedro dice aquí: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debe haber fruto de crecimiento en la vida cristiana. En Salmo 1, por favor, Salmo 1, por favor. Salmo 1, por favor, vayan conmigo ahí. Salmo 1, por favor. Dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El cristiano nunca debe sentarse en la fe. Nunca debe de estar detenido. Nunca debe de pensarla, a ver qué es lo que, si puede o Dios no. Dios sí puede. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice, prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué dice? Perecerá. Lot, irónicamente, era el sobrino del padre de la fe, Abraham. El mundo y los placeres de este mundo tienden a debilitar la fe de los cristianos que se detienen en ella. Lot estaba destinado a fracasar desde el momento que se detuvo poniendo su tienda hacia la llanura de Sodoma. Desde ese momento que él se detuvo poniendo su tienda hacia allá, hacia el mundo, era destinado a fracasar. Lot, teniendo la oportunidad de escaparse de la ira venidera de Jehová sobre Sodoma, qué preciosa misericordia, qué precioso escenario, qué preciosa pintura ilustrada de la misericordia de Dios. Lot llegó allí. Lot buscó los placeres mundanos. Lot se perdió en la vanidad de este mundo. Sin embargo, Dios demuestra su misericordia y manda a sus mensajeros a sacar a Lot de allí. Dios, no cabe duda que ha sido misericordioso con nosotros. No merecemos la bondad de Dios. No merecemos que Dios sea bueno en nuestras vidas. ¿Cuántas veces le fallamos a Él con nuestra actitud, con nuestras acciones, con nuestra falta de fe? ¿Cuántas veces somos inconstantes en nuestro caminar con Dios? ¿Cuántas veces intentamos robarle a Dios de lo que le pertenece a Él? Y no estoy hablando solo del dinero, de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras posesiones. Le robamos a Dios constantemente cuando Él merece todas las cosas. Lot estaba destinado a fracasar porque se detuvo. Abraham había rogado al Padre por Lot y su familia, y Dios le contesta la oración a Abraham. Y a pesar de que Lot tuvo la oportunidad de escaparse en el tiempo indicado, escogió detenerse. Otzer, se detuvo Lot, cuestionó el plan de Dios, cuestionó el tiempo de Dios, cuestionó la buena voluntad de Dios, cuestionó la oportunidad de levantarse, de hacer algo, de rescatar su familia. Y cuántas veces Dios no nos presenta oportunidades a través de su misericordia, a través de una predicación, a través de un domingo, que Dios nos habla específicamente a nosotros y nos presenta la solución a nuestras batallas, a nuestros problemas y dificultades. Y Dios nos somete la idea de que nos levantemos de donde estamos y nos escapemos de las condenaciones, corriendo hacia el altar y buscando su gracia y su misericordia. Pero nos detenemos cuestionando
la voluntad de Dios. Vámonos, Lot. Mira lo que Dios te ha dado. La oportunidad. Una segunda oportunidad, Lot. Vámonos, Lot. Lo que Dios ha hecho por ti. Te ha mandado 2 mensajeros. Vámonos, Lot. Así como Lot se detuvo, perdiendo su esposa, sus hijas, sus yernos, así habrá cristianos deteniéndose en sus vidas, cuestionando la buena voluntad de Dios, cuestionando sus mensajeros, sus misericordias que son nuevas cada mañana, deteniéndose lo suficiente para perder aquellas cosas que no podemos reemplazar o reponer. Lot debía levantarse, tomar su mujer, sus 2 hijas y huir de ese lugar, escapar por su vida. Lot, no mires para atrás, escapa por tu vida, no pares en toda esta llanura, escapa a rayar el alba, vámonos ya. Pero Lot se detuvo hasta que salía el sol. El momento de escaparse se le había pasado. Si se hayan escapado en el momento que los mensajeros dijeron vámonos, rayaba el alba, se estaba oscureciendo, estaba todo cayendo, era el momento indicado, escaparse. Quizás su esposa no hubiera visto la llanura con sus ojos, no hubiera puesto la mirada hacia atrás. Quizás sus hijas no hubieran sido expuestas a aquellos hombres perversos que Lot las ofrecía. Sus yernos le hubieran tenido respeto a su suegro porque los honró protegiendo a sus hijas. Vámonos ya, pero Lot se detuvo. ¿Cuántos cristianos en esta mañana están detenidos espiritualmente? ¿Qué sucede cuando nos detenemos? ¿Cuáles realmente son las consecuencias cuando yo me detengo? Cuando yo me acomodo a mi vida y decido no avanzar y quedarme donde estoy pensando que yo ya llegué a mi cristianismo que debo tener. ¿Qué sucede cuando yo dejo de crecer en la fe? ¿Qué sucede cuando yo dejo de aumentar y crecer en mi dar? ¿Qué sucede cuando yo me detengo de crecer en mi vida de oración, en mi lectura bíblica, en mi conocimiento de Él? ¿Qué sucede cuando yo decido detener mi hogar y acomodarme a mi vida de estilo de vida? Ya no tengo que cambiar, no necesito esforzar reglas, no necesito cambiar y hacer cosas que no nos agradan, nos roba la comodidad. Mejor quedámonos donde estamos. Yo ya hice lo que tenía que hacer ayer, yo ya me esforcé, yo trabajé duro antes, ahora me toca descansar y dejar el tiempo pasar. ¿Qué sucede cuando un cristiano se detiene? La primera cosa que yo veo en este pasaje es que abrimos puertas que deben quedarse cerradas. Otra vez, porque algunos los veo que están como una rana en la tormenta. No sé si están aquí o si están despiertos o están hipnotizados, no sé. Pero los veo así como que... Despierte, hermano, despierte. Está en la iglesia. No es una película. Dios le quiere hablar. Escúcheme, abrimos puertas que deben de permanecer cerradas. Quiero que vean la historia conmigo, por favor, en Génesis 19. En el versículo 6 al 8 dice la Biblia, en el versículo 5 dice: y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciera. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa
con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido del punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Lo que veo en esta historia es puertas abriéndose y cerrándose. Lot cerrando, abriendo. Los ángeles cerrando, abriendo. Cuando nos detenemos, abrimos puertas que nunca deben estar abiertas. Puertas en la Biblia son portales por donde muchas veces el mundo y los demonios entran y salen. Cosas como el paganismo, el satanismo, el mititismo, juegos de azar, la ouija, yoga, una práctica budista hindista basada en idolatría y divinizar al yo. Cada posición rinde homenaje a una deidad con el supuesto objetivo de hacernos uno con ellos, según para controlar el yo interior y flotar sobre encima de nuestros dolores y pruebas, el hacernos divinos y control de nuestro universo. Ese es el yoga, y de ahí viene, de una práctica pagana, budista. Y practicamos cosas que ni cuenta nos damos. Nos metemos en broncas, invitando a espíritus inmundos a nuestra vida para ser oprimidos, para ver cosas que no debemos de mirar como creyentes. Pero cuando un cristiano se detiene espiritualmente, abre puertas que nunca tenían que estar abiertas. El horóscopo. Aquellos fans de Walter Mercado o de otras que son populares en Telemundo y Univisión, que ocupan un puesto dentro de las mismas noticias que les dan a ellos un tiempo. Una práctica espiritista basada en adivinación y astrología. La suerte, dicen ellos. En la Biblia no habla de ningún asunto de la suerte. La vida cristiana no se vive por suerte, se vive por fe. La magia blanca y la magia negra, la brujería, la santería, las cartas, las palmas de las manos, los curanderos, el miticismo, la idolatría, una práctica satánica basada en la adoración, la veneración de imágenes y estatuas, que rompe el primer mandamiento de Jehová. Cuando un cristiano se detiene, abre puertas que deben estar cerradas. La falta del perdón nos expone a raíces de amargura. El simplemente no perdonar está abriendo puertas que nunca debían de haberse abierto. La amargura entra y causa gran daño y dolor a aquellos que más amamos. La inmoralidad, el homosexualismo, la pornografía, que son portales diabólicos, satánicos, que introducen otras influencias y otras consecuencias que como creyentes jamás debemos de experimentar o jamás debemos de practicar en nuestra vida. Jugamos con el pecado del incesto, abusos, maldad abierta, matar a otros con nuestros deseos maliciosos, el odio, el rencor, la amargura, la falta del perdón. En Efesios 4, por favor, Efesios 4, por favor.
Usted cree que todo se vale. Yo estoy enojada, yo estoy enojado contra fulano de tal y no los voy a perdonar. Usted cree que eso se vale en el cristianismo y que todo va a estar bien, sin entender que está abriendo puertas en su vida que usted quisiera cerrar mejor. En Efesios 4, versículo 28, por favor. Dice la Biblia así: el que hurtaba no hurte más. Pero quiero que vean los primeros dos versículos antes. Airaos, versículo 26, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, para no dar lugar al diablo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención, para no darle lugar al diablo. Quítense de vosotros toda amargura, para no darle lugar al diablo. Enojo, para no darle lugar al diablo. Ira, para no darle lugar al diablo. Gritería, para no darle lugar al diablo. Maledicencia, para no darle lugar al diablo. Y toda malicia, para no darle lugar al diablo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Escúcheme, mi hermano. Cuando un cristiano se detiene y se detiene en cosas que no debe de estar practicando, en actitudes que no debe de tener, en falta de perdones y amarguras y resentimientos que no deben de permanecer en su corazón. Cuando un cristiano se detiene en un pecado habitual que practica a las escondidas, pensando que va a salir con las suyas, que nadie se va a dar cuenta, usted está abriendo puertas donde el enemigo, el diablo, puede meter y causar grandes daños y cambiar corazones aún de sus hijos. ¿Por qué en el mundo hay en nuestra vida cristiana tantos cristianos que batallamos con cosas tan satánicas? ¿Por qué es que nuestros hijos se ponen a practicar cosas tan abominables? Las hijas de Lot se aprovecharon de su padre, lo abusaron sexualmente, pusieron en práctica algo pagano, como las demás naciones, hasta lo declararon ellas. Las hijas de Lot, un hombre justo, sus hijas haciendo una abominación de incesto con su padre y teniendo dos hijos, que resulta que hasta la fecha por esos dos hijos que tuvo, hay guerra todavía en el Medio Oriente. En todo el mundo no hay paz por esos dos varones. Y luego le pregunta a usted por qué le está yendo la patada como le está yendo. ¿Por qué no se puede levantar? ¿Por qué las luchas? ¿Por qué las dificultades? ¿No será, hermana, no será, hermano, que usted ha abierto puertas en su vida y se ha metido el enemigo? No que puede poseer a un cristiano. Un cristiano no puede ser poseído por Satanás, pero sí puede ser oprimido por Satanás. Miramos cualquier cosa en la televisión. Hogares cristianos escuchando música mundana. Hombres cristianos mirando la pornografía. Mujeres cristianas viendo cosas en el Face y en otros medios que no deberían de estar mirando. Y luego nos preguntamos por qué nos va como nos va. ¿Por qué cristianos son capaces de tantas cosas terribles? ¿Cómo es capaz aquel cristiano hacer aquello? ¿Cómo es capaz aquella cristiana de haber hecho eso? ¿Cómo mi hijo, cómo mi hija puede estar pensando que eso es racional? ¿Por qué no piensa? ¿Qué le pasa? Es que alguien abrió puerta que no tenía que haber abierto. Porque alguien se detuvo. Se detuvo. Ya no necesito crecer espiritualmente, no necesito cambiar. Yo estoy bien. Este pastor, ¿quién se cree? Si era cristiano cuando él andaba gateando. Sí. Pero no se trata del mensajero, se trata del mensaje. Número 2. Cuando un cristiano se detiene, escuche, detenemos la buena voluntad de Dios. Nos convertimos en el estorbo más grande a Dios. En el versículo 22 le declararon los mensajeros, le dijeron a Lot: date prisa, hombre,
escápate allá, porque nada podré hacer. ¿Sí vieron eso? Nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Los ángeles no podían hacer nada a la ciudad de Sodoma y a Gomorra hasta que Lot y su familia obedecieran. Dice el versículo 15, quiero que lo vean conmigo. Dice la Biblia en el versículo 15, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Pero porque Lot se detuvo, noten el versículo, por favor, en el versículo 23. Hasta que por fin Lot obedeció, dice la Biblia, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. El tiempo era preciso, pero Lot detuvo el plan y todo se detuvo. El tiempo de Dios siempre será hermoso y perfecto. En Eclesiastés capítulo 3, por favor, dice la palabra de Dios. En el versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Escúcheme, querido visitante que está con nosotros, Dios lo trajo aquí esta mañana, no fue por accidente, no fue porque usted quiso y es una buena persona, y no dudo que es buena persona, y no dudo que usted aceptó la invitación porque quería venir, pero Dios dice en la Biblia que Él pone el querer como el hacer de su buena voluntad. Usted está aquí porque Dios le puso en su corazón estar aquí. Y Dios conoce su vida, Dios conoce sus ayes, sus dolores, sus dificultades, los problemas que viene cargando, el pecado que está agobiándole, la destrucción en su hogar, en su matrimonio, el dolor que siente, la soledad, las pruebas difíciles que tiene sobre su vida. Y Dios lo ha traído en este tiempo de su vida, en esta mañana, aquí a esta iglesia, para que usted se sentara y escuchara el mensaje de esperanza, el mensaje que hay un Dios que quiere escaparlo a usted de las garras del infierno, quiere sacarlo de la condenación eterna, y usted no debe detenerse. Usted debe de creer en el mensaje predicado de la palabra de Dios y salir antes de que sea muy tarde. El tiempo era preciso, pero Lot se detuvo, dice la Biblia. Quiero que vean por favor 2 de Corintios rápidamente. 2 de Corintios, por favor, capítulo 6, versículo 2 al 4, dice la Biblia. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te es ocurrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como mirabundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Oh, escúcheme, querido hermano, el cristianismo que Dios busca de nosotros es este. Míreme, aquel cristiano que no se detiene por nada, por ninguna prueba, por ninguna dificultad, por ninguna lastimada, por ninguna herida, por ninguna falta, por ninguna traición, por ninguna disolución. Aquel cristiano que no se detiene para nada y no es estorbo a la voluntad de Dios en su vida. Acepta la buena voluntad. No tienen que entender todos los porqués, simplemente entiende que Dios es bueno. Job, cuando muertos sus 10 hijos, cuando perdió todas las posesiones, cuando perdió todo lo que tenía, simplemente porque Dios quería mostrarle al diablo que el hombre le va a ser fiel a él, no por las cosas que tiene, sino por quién es Dios en su vida. Perdido todas las cosas, dijo Job, Dios da, Dios quita, sea su nombre bendito. No se detuvo, no fue estorbo a la voluntad de Dios.
No tuvo que defraudar a su Dios y decir, bueno, es que yo pensaba que mi hijo, hermano Chilo, iba a hacer lo correcto. Yo creía que él iba a responder como un cristiano debe responder. Permití esa prueba para que yo fuera glorificado en su vida. Permití ese dolor, permití ese quebranto, porque quería ser glorificado en su vida. Pero me detuvo, se estorbó en mi camino. No me permitió ser el alfarero de su vida y mostrarle mi buena voluntad. Y se quedó estancado en ese problema. Y así vuelve a suceder una y otra vez. Y después encontramos una vida en descontrol. Nuestros hijos comienzan a hacer cosas que jamás nos hubiéramos imaginado. Broncas, pecados, obscenidades, perversidades. Decimos, ¿qué nos está pasando? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Por qué nos está pasando? Es que alguien se detuvo porque no aguantó un cristiano que cayó. No aguantó la hipocresía de alguien más. Alguien les falló. Algo estuvo mal. Una iglesia estuvo mal. Un pastor hizo mal. Y el cristiano se detuvo allí. Y años después, ahora estamos viendo consecuencias que usted ni en malos sueños hubiera imaginado jamás venir a su hogar, porque se detuvo. Lucas 19 nos dice la Biblia: no consiste el tiempo de tu visitación. No conociste el tiempo de tu visitación. Dios nos está hablando esta mañana y quiere despertar a algunos de nosotros para que nos autoexaminemos y veamos que estamos mal, que necesitamos crecer, necesitamos cambiar, necesitamos perdonar, necesitamos actuar, necesitamos obedecer lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Dios pudiera hacer si le dejáramos a Él hacer lo que Él quiere hacer? Cuando nos detenemos, por último, quizás lo más trágico es que le damos la espalda a la misericordia de Dios. Le damos la espalda a la misericordia de Dios. Dice la Biblia en el versículo 26, nótenlo conmigo. Entonces la mujer de Lot miró atrás y agarre lo siguiente: a espaldas de ¿quién? De él. A espaldas de él. ¿Sabe cuándo las hijas se aprovecharon de su padre? Cuando estaba intoxicado, a espaldas de su conciencia. Sígame. Cuando nos detenemos espiritualmente, que porque alguien me lastimó, porque alguien me hirió, porque alguien me falló, que porque las cosas no han salido como yo querido que salgan, y yo me detengo. Número uno, estamos abriendo puertas que deben de permanecer cerradas. Número dos, no solo cerramos puertas, pero nos convertimos nosotros en el mismo estorbo de la buena voluntad de Dios. Usted es el que está estancando la gracia de Dios. Usted es el responsable de detener la benevolencia de Jehová. Dios quiere bendecirle. Dios es bueno. Dios no es cruel. Dios le ama a usted. Le ama con todas sus imperfecciones y dificultades y caídas. Dios le ama a usted. Él no quiere que usted sufra. No quiere que usted batalle. Él nos prometió una vida abundante en Él. Pero ¿será que usted está deteniendo la gracia de Dios? Su actitud, su rebeldía, su crítica, está deteniendo la bendición de Dios. Las ventanas han cerrado porque Dios ve su corazón, mira su actitud, mira su falta de fe, su falta de compromiso, su falta de santidad, su falta de consagración, su falta de entrega. Y dice Dios: yo quiero bendecirte, quiero darte lo que tengo para ti, pero tú estás estorbándome, porque yo no puedo hacer lo que quiero hacer hasta que tú obedezcas. Aquí hay cristianos que ya han sido salvos, hermano Valencia.
un día fueron salvos aquí, quizás en esta misma iglesia, levantaron su mano y dijeron: yo quiero recibir a Cristo. Y han pasado semanas y meses y todavía rehúsa obedecer a Dios en el bautismo, porque usted tiene una mejor idea. Los ángeles dijeron: escápate, vete por esta llanura, no mires para atrás. Y Lot dice: no, pues sí, mira, yo tengo otro plan. ¿Por qué no me dejas a mí arreglar mi vida primero? Y yo me voy por este lado, a las montañas, porque allí, pues, ¿cómo ir allá, hombre? No, espérate, que tengo que, y vamos por acá. Y por allá encontraron aquella cueva. Y por allá subió Lot con su esposa, de tal manera que podía alcanzar a ver toda la llanura. Quizás si hubiera obedecido a Dios cuando Él le dijo que obedeciera, nada de lo mal hubiera venido a su vida. Pero aquí hay cristianos que están sentados, peleando, luchando contra la voluntad de Dios, que usted debe de bautizarse. El bautismo no salva. ¿Quién dijo? ¿Cuándo dice la Biblia que el bautismo salva? El bautismo no salva. El bautismo no reforma. El bautismo no cambia una persona. El bautismo es simple y sencillamente un paso de obediencia a Dios. Y la obediencia, escuche, la obediencia trae la bendición de Dios en nuestra vida. Pero usted tiene cerrada esa puerta porque no quiere obedecer a Dios en el bautismo. Usted tiene cerrada la puerta de bendiciones en su vida porque no quiere cambiar, no quiere hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. ¿Sabe qué sucede cuando nos detenemos? Le damos la espalda a la misericordia de Dios. Y fue una tragedia. Nunca fue la idea y voluntad de Dios que la mujer de Lot se perdiera así. Pero cuando Lot le dio la espalda a Dios, Lot le dio la espalda a su misma esposa. Lot le dio la espalda a sus hijas cuando quiso ofrecerlas a esos hombres perversos. Lot dio la espalda a sus yernos que habían honrado a Lot a pesar de que no eran como Lot, no creían como Lot, habían respetado los deseos de Lot. Pero le dio la espalda a sus yernos. Acán le dio la espalda a Dios, a Josué, al ejército de Israel y a su familia. Aarón le dio la espalda a Dios, al pueblo de Dios y a su hermano Moisés. Saúl le dio la espalda a Dios, a Samuel, su amigo, y al pueblo de Dios. Las consecuencias siempre han de ser trágicas cuando un cristiano se detiene, cuando un cristiano resuelta en detenerse y quejarse, decir y declarar: yo ya no sirvo, yo ya no hago, yo ya no voy a creer, yo ya no voy a ser débil y pasar corriendo y obedecer. Ya no me van a llegar esos conferencistas, ya no voy a hacer lo que es correcto, ya no voy a. Y el cristiano se detiene y abre puertas que deben de permanecer cerradas. Es de estorbo aún a Dios y le da la espalda a la misericordia de Dios. Dios nos colma de beneficios cada mañana. Grande es su misericordia, dice la palabra de Dios. Pablo lo dijo de esta manera en Gálatas 2, 20 y 21. Con eso termino. Cuando Pablo declaró: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Note versículo 21, por favor, ponga atención. No desecho la gracia de Dios, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Tanto lo que Dios ha hecho por usted, tanta misericordia, los ha rescatado del lodo cenagoso, cambió a su esposo del licor, le secó ese apetito, le quitó el cigarro, restauró su matrimonio, les ha dado una vida en el Señor. Y usted está estancado, detenido, sin querer avanzar, sin querer creer, sin querer hacer. Y ahora usted ha abierto puertas donde el mismo diablo se ha metido y está haciendo las suyas entre aquellos que usted más dice amar. Está estorbando la gracia. Y peor,
y le ha dado la espalda a la misericordia de Dios. No se detenga. Se encuentra detenido. No ha avanzado. No ha crecido. Usted está detenido. Hoy tiene la oportunidad de levantarse y venir aquí enfrente y decir: Señor, nada ni nada, nada ni nada me podrá mover. Ya no me detengo, Señor. Voy a ser obediente a tu voluntad. Señor, bendice la predicación de tu palabra.